Por supuesto. Aquí está la parte 1, que se centra en crear profundidad emocional y preparar el escenario para lo inesperado, usando 500 palabras y un inglés simple. Parte 1. La gran unión interestelar. La estación espacial brillaba, una joya colosal suspendida en el vacío. Sus superficies pulidas reflejaban las nebulosas arremolinadas del exterior, creando un panorama impresionante, aunque ligeramente vertiginoso. En el interior, el gran salón vibraba con una energía que era a la vez eléctrica y tensa. Hoy era un día de importancia monumental, la primera boda interespecie entre un humano y un Sylar. El embajador Jonathan John Riley estaba de pie cerca del altar ornamentado. Su traje humano se sentía incómodamente apretado bajo la intensa iluminación. Se ajustó el cuello, un tic nervioso del que no podía deshacerse. Su mirada se desvió hacia la entrada, donde la novia, la suma sacerdotisa Lyra Exegel, estaba a punto de hacer su gran entrada. John sintió una extraña mezcla de emoción y pavor. Amaba a Lyra Exegel, la amaba de verdad, pero el peso de la ocasión lo oprimía como una carga física. Los Sylar eran un ejemplo de estoicismo. Sus formas altas y esbeltas se movían con una gracia que rayaba en lo etéreo. Sus rostros, con sus ojos grandes y luminosos y su piel sutil e iridiscente, eran máscaras de serena compostura. John, en contraste, se sentía como un mono torpe y sudoroso. Podía sentir su observación silenciosa, su escrutinio sutil. Sabía que consideraban a los humanos impredecibles, emocionales y, a menudo, caóticos. Lyra Exegel entró y un jadeo colectivo recorrió el salón. Ella era magnífica. Sus túnicas ceremoniales, tejidas con hilos brillantes que cambiaban de color con sus movimientos, fluían a su alrededor como luz de estrellas líquida. Sus ojos, normalmente fríos y calculadores, tenían un destello de algo que John no podía descifrar. ¿Era afecto? ¿O era simplemente el reflejo de la gran iluminación del salón? La ceremonia comenzó. El sumo sacerdote Sylar, con su voz resonando con una cadencia antigua y melódica, habló en su complejo lenguaje tonal. John, a pesar de haberlo estudiado durante años, solo pudo captar fragmentos. Se concentró en Lyra Exegel, tratando de leer sus emociones a través de sus expresiones sutiles. Solo vio una calma perfecta e ilegible. Se sintió aislado. Las otras especies alienígenas presentes, representantes de varios rincones de la galaxia, observaron con curiosidad distante. Sus ojos, algunos multifacéticos, otros singulares e intensos, parecían atravesarlo. Era un representante de la humanidad, sí, pero también se sentía como un espécimen bajo un microscopio. Las manos de John temblaron levemente. Miró el pastel de bodas, una imponente confección de ingredientes alienígenas y elaboradas decoraciones. Parecía burlarse de él con su apariencia perfecta e inmaculada. Sintió una creciente sensación de inquietud, una sensación de hormigueo en la nuca. Algo estaba mal. No podía precisar qué, pero el aire se sentía denso por una tensión no expresada. Trató de concentrarse en las palabras, en el ritual, pero su mente corría a toda velocidad. Pensó en la Tierra, en la belleza simple y caótica de su planeta natal. Pensó en su familia, en su risa escandalosa y su afecto desordenado. Los extrañaba. Extrañaba la sensación de ser comprendido, de pertenecer. La ceremonia continuó, cada momento se alargó hasta convertirse en una eternidad. John sintió una opresión en el pecho, una creciente sensación de pánico. Estaba atrapado, no físicamente, sino emocionalmente. Estaba atrapado en un mundo de formalidad rígida, de expectativas tácitas y de un amor que se sentía tan frágil como el vidrio hilado. Sabía, con una certeza escalofriante, que algo estaba a punto de romperse. Bien, sumerjámonos en la parte 2, donde sucede lo inesperado y explota la tensión emocional. Parte 2, el acto inesperado. Llegó el momento. El cuchillo ceremonial, una reluciente hoja de obsidiana, fue colocado en las manos de John. Él y Lyra Exegel iban a cortar la tarta nupcial, un acto simbólico de unidad. El corazón de John latía con fuerza contra sus costillas, un frenético redoble en medio del silencio del salón. Miró a Lyra Exegel, cuya expresión seguía siendo ilegible. No vio malicia ni engaño, solo una calma impasible. Pero la inquietud, la sensación de hormigueo, se intensificaron. Era como si 1000 pequeñas alarmas estuvieran gritando en su cabeza. Sintió una oleada de adrenalina, un instinto primario de actuar, de proteger. No podía explicarlo, no podía racionalizarlo, pero sabía que tenía que hacerlo. En lugar de cortar suavemente el pastel, las manos de John se movieron con una fuerza repentina y violenta. Agarró el enorme dulce, con los nudillos blancos, y con un grito gutural, lo arrojó. El pastel, una obra maestra del arte alienígena, voló por el aire, un proyectil caótico de destrucción azucarada.
golpeó a Liraxegel de lleno en la cara. El glaseado, las frutas alienígenas y los fragmentos decorativos explotaron hacia afuera, salpicándola a ella y a la delegación Silar que la rodeaba. El salón estalló en caos. Los guardias Silar, con sus rostros contorsionados por la conmoción y la indignación, sacaron sus armas de energía. Un jadeo colectivo recorrió a los dignatarios alienígenas reunidos. Jon se quedó congelado, con el pecho agitado, su mente un torbellino de emociones conflictivas. Vio la conmoción en el rostro de Liraxegel, una grieta momentánea en su fachada estoica. Vio la furia pura y sin adulterar en los ojos de los guardias Silar. Vio la confusión desconcertada de las otras especies alienígenas. ¿Qué has hecho?, rugió un guardia Silar, su voz amplificada por la acústica del salón. Jon no respondió. No podía. Estaba atrapado en un momento de absoluta locura, un momento que parecía extenderse hasta la eternidad. Sabía que había cruzado una línea que podría tener consecuencias catastróficas. Había violado el más sagrado de los rituales Silar, había humillado públicamente a su suma sacerdotisa y potencialmente había destrozado la frágil paz entre sus especies. Sintió una oleada de náuseas, una comprensión enfermiza de la magnitud de sus acciones. Había actuado por instinto, por un presentimiento, pero acababa de destruir todo por lo que había trabajado. Acababa de provocar un incidente interestelar. Liraxegel, con el rostro cubierto de glaseado y fruta alienígena, permaneció inmóvil. Sus ojos, normalmente tan brillantes y claros, ahora eran oscuros y peligrosos. Jon podía sentir su ira, una furia fría y silenciosa que irradiaba por todo el salón. Explícate, humana, dijo, con voz baja y amenazante. Jon la miró, con el corazón hundido. No tenía una explicación lógica, ninguna defensa coherente. Había actuado siguiendo una corazonada, un presentimiento, una apuesta desesperada. Le había arrojado el pastel de bodas a la novia. Y ahora, tenía que afrontar las consecuencias. Tenía que enfrentarse a la ira de los Silar, y tenía que enfrentarse a la posibilidad de haber cometido el mayor error de su vida. Se sentía solo, aterrorizado y totalmente inseguro de lo que sucedería a continuación. Había actuado, ahora tenía que pagar. Bien, profundicemos en la parte 3, donde Jon intenta explicar sus acciones aparentemente dementes, y la tensión aumenta. Parte 3. La respuesta de los Silar. El silencio en el gran salón era denso, pesado y sofocante. Todos los ojos, tanto alienígenas como humanos, estaban fijos en Jon. Jon permaneció de pie en medio del caos, una figura solitaria contra un fondo de pastel destrozado y rabia latente. Liraxegel, a pesar del desorden, mantuvo una compostura escalofriante. Su voz, cuando habló, era baja y firme, pero llevaba el peso de 1000 tormentas. Explícate, humano, repitió, sus ojos como trozos de hielo. Jon tragó saliva, con la garganta seca. Sabía que sus palabras, fueran las que fueran, determinarían su destino, y tal vez el destino de la relación de la humanidad con los Silar. Respiró profundamente, tratando de calmar los frenéticos latidos de su corazón. He detectado algo, tartamudeó, su voz apenas un susurro. Algo oculto en el pastel. Un murmullo colectivo ondeó por el pasillo. Los guardias Silar intercambiaron miradas escépticas. Liraxegel le arqueó una ceja, su expresión una máscara de incredulidad. ¿Algo oculto?, repitió, su voz mezclada con sarcasmo. ¿Un ingrediente oculto, tal vez? ¿Una especia particularmente ofensiva? No, dijo Jon, y su voz ganó fuerza. No es un ingrediente. Es una firma energética. Un dispositivo. Sabía lo loco que sonaba. Sabía que su explicación era endeble, basada en nada más que una corazonada y una vaga sensación de inquietud. Pero tenía que intentarlo. Tenía que hacerles entender. Sentí una perturbación, continuó, mientras sus ojos recorrían el salón. Una vibración sutil. Algo que no debía estar ahí. La delegación de Silar estalló en un coro de bufidos desdeñosos y risas burlonas. Consideraban que los humanos eran criaturas de emociones, propensas a miedos irracionales y sospechas infundadas. Las afirmaciones de Jon solo reforzaron sus prejuicios. ¿Una perturbación?, se burló un anciano de Silar. Los humanos y sus sentimientos. Siempre tan dramáticos. No es una cuestión de drama, replicó Jon, alzando la voz. Es una cuestión de seguridad. Creo que hubo un intento de hacerte daño, suma sacerdotisa. Liraxegel entrecerró los ojos. Estudió a Jon, con una mirada penetrante e intensa. Podía sentirla sondeando su mente, buscando cualquier indicio de engaño. ¿Hacerme daño?, dijo,
con una voz peligrosamente suave. ¿Con un pastel de bodas? Con algo escondido dentro, insistió John. Algo que emitía una firma de energía parasitaria. Los guardias de Sylar intercambiaron miradas inquietas. Estaban entrenados para ser lógicos, para confiar en evidencia empírica, pero la convicción de John era inquietante. ¿Energía parasitaria?, cuestionó un guardia, con la voz cargada de duda. Eso es altamente improbable. Tal vez sea improbable, dijo John, pero no imposible. Sé que suena loco, pero lo sentí. Sentí el peligro. Lyra XYL permaneció en silencio, su expresión era ilegible. Era una líder, una científica, una pragmática. Valoraba la lógica y la razón por encima de todo. Pero también sabía que, a veces, la intuición podía ser una herramienta poderosa. Muy bien, dijo, su voz cortando los murmullos de la multitud. Investigaremos. Analizaremos el pastel y escanearemos el área circundante. Si tus afirmaciones son falsas, humano, enfrentarás las consecuencias. John sintió un destello de alivio, pero rápidamente fue eclipsado por una ola de ansiedad. Había apostado todo a una corazonada, a un presentimiento. Si estaba equivocado, no solo se enfrentaría a la ira de los Sylar, sino que también destrozaría la frágil confianza entre sus especies. Había actuado y ahora tenía que rezar para que sus instintos estuvieran en lo cierto. Sintió el peso de toda la habitación y el peso de la humanidad presionándolo. Bien, pasemos a la parte 4, donde comienza la investigación y la tensión pasa de la incredulidad a una escalofriante comprensión. Parte 4. Análisis forense. El gran salón, una vez un escenario de celebración, se transformó en un laboratorio forense improvisado. Los técnicos de Sylar, con movimientos precisos y eficientes, invadieron el área, sus escáneres avanzados zumbando y zumbando. Los restos destrozados de la tarta nupcial fueron recogidos con cuidado, cada fragmento analizado meticulosamente. John se quedó a un lado, con las manos entrelazadas tras la espalda, la mirada fija en los técnicos. Sintió un nudo de ansiedad apretándose en su estómago. Había puesto todo en juego y ahora tenía que esperar, soportar el suspenso agonizante. Lyra XYL, con el rostro aún con leves rastros de glaseado, observó los procedimientos con una mirada objetiva y clínica. Había ordenado la investigación, no porque creyera en las descabelladas afirmaciones de John, sino porque era una líder y no podía permitirse el lujo de ignorar ni la más mínima posibilidad de una amenaza. Los técnicos trabajaban en silencio, con las caras iluminadas por las pantallas holográficas de sus escáneres. Analizaban la composición del pastel, su estructura molecular, su firma energética. Escrutaban el aire circundante, las paredes, el suelo, buscando cualquier anomalía. Los minutos se hicieron eternos. John sintió el peso del silencio del salón, el juicio tácito de los dignatarios allí reunidos. Podía sentir su escepticismo, su incredulidad. Era un ser humano, una criatura emocional, propenso a los miedos irracionales. Había interrumpido una ceremonia sagrada, humillado a su suma sacerdotisa, y ahora estaba haciendo perder el tiempo con sus descabelladas acusaciones. De repente, un técnico levantó una mano y su voz rompió el silencio. Suma sacerdotisa, dijo, con la voz tensa por la tensión. Hemos detectado una anomalía, dijo Lyra XYL, entrecerrando los ojos. ¿Una anomalía?, repitió, con voz baja y peligrosa. Sí, respondió el técnico, mientras manipulaba con los dedos la pantalla holográfica. Un parásito microscópico, diseñado biológicamente. Estaba oculto dentro del pastel. Un jadeo colectivo recorrió el salón. Los guardias de Sylar intercambiaron miradas de asombro. Los otros dignatarios alienígenas se inclinaron hacia adelante, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. ¿Parásito?, cuestionó Lyra XYL, con la voz cargada de incredulidad. Imposible. No es imposible, dijo el técnico, con la voz ligeramente temblorosa. El parásito es increíblemente pequeño, casi indetectable. Está diseñado para infiltrarse en la fisiología de Sylar, para controlarla. Mostró una imagen holográfica del parásito, una criatura diminuta e intrincada con apéndices en forma de aguja. Latía con una energía débil y malévola. El rostro de Lyra XYL palideció. Se quedó mirando la imagen, con los ojos muy abiertos por el horror. «Control», susurró. «Sí», confirmó el técnico. «Parece ser un parásito neuronal. Se habría adherido a tu sistema nervioso, suma sacerdotisa, y habría tomado el control de tus acciones». El salón quedó en silencio. Las implicaciones del descubrimiento eran asombrosas. Alguien había intentado asesinar a Lyra XYL, tomar el control de la suma sacerdotisa Sylar,
perturbar la frágil paz de la unión interestelar. John sintió una oleada de alivio que lo invadió, seguida de una oleada de adrenalina. Había tenido razón. Sus instintos habían salvado a Lyra XYL, y tal vez a toda la galaxia. Lyra XYL se volvió hacia John, sus ojos llenos de una mezcla de sorpresa y respeto a regañadientes. Tenías razón, dijo, su voz apenas audible. Detectaste la amenaza. John asintió, con el corazón palpitando. Había tenido razón, pero el peligro estaba lejos de terminar. Habían descubierto el parásito, pero todavía no sabían quién lo había plantado, ni por qué. La boda había sido una trampa, un intento cuidadosamente orquestado para desestabilizar a los Hilar y la unión interestelar. Sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. El verdadero peligro apenas comenzaba. Bien, pasemos a la parte 5, donde se revela la fuente de la amenaza y las apuestas emocionales aumentan aún más. Parte 5. La fuente de la amenaza. El descubrimiento del parásito envió una onda expansiva a través del gran salón. La incredulidad inicial se había transformado en una escalofriante comprensión. Alguien había intentado un asesinato sofisticado, un ataque calculado contra el corazón del liderazgo de Sylar. Lyra XYL, recuperando la compostura, dirigió la investigación con un renovado sentido de urgencia. Rastreen el origen del parásito, ordenó, con voz aguda y decidida. Analicen su código genético, su firma energética. Descubran quién creó esta arma. Los técnicos de Sylar trabajaron incansablemente, sus escáneres y computadoras zumbaban con actividad. Cruzaron el código genético del parásito con bases de datos biológicas conocidas, buscando cualquier coincidencia. La tensión en el salón era palpable, un silencio pesado puntuado por el pitido rítmico de los escáneres. John observó los procedimientos, su mente acelerada. Había salvado a Lyra XYL, pero sabía que esto era solo el principio. El parásito era demasiado sofisticado, demasiado preciso, para ser obra de aficionados. Este era un ataque calculado, un movimiento de un enemigo poderoso y peligroso. Después de lo que pareció una eternidad, un técnico levantó una mano, con el rostro pálido y demacrado. Suma sacerdotisa, dijo, con la voz ligeramente temblorosa. Tenemos una coincidencia. Lyra XYL se volvió, con los ojos fijos en el técnico. ¿Una coincidencia? Repitió, con voz baja y peligrosa. ¿Quién es el responsable? El código genético coincide con el de los Cathar, respondió el técnico, con su voz apenas un susurro. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Los Cathar. El nombre resonó en las mentes de los dignatarios reunidos, un nombre que evocaba miedo y pavor. Los Cathar eran una especie legendaria, una raza de conquistadores despiadados que una vez habían aterrorizado a la galaxia. Se creía que estaban extintos, exterminados siglos atrás en una guerra devastadora. ¿Los Cathar? Cuestionó Lyra XYL, con la voz cargada de incredulidad. Imposible. Han desaparecido. Los datos sugieren lo contrario, dijo la técnica, mostrando una imagen holográfica del parásito Cathar junto a una secuencia genética de registros antiguos. La coincidencia es innegable. Las implicaciones eran asombrosas. Los Cathar no estaban extintos. Habían sobrevivido, escondidos en las sombras, planeando su venganza. La boda, el símbolo de la unidad y la paz, había sido una trampa, una forma de infiltrarse en el corazón de la unión interestelar. John sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Tenía la sensación de que sabía más de lo que dejaba ver. Había reconocido la firma energética del parásito, una vibración sutil que resonaba con una frecuencia oscura y familiar. Yo ya me he encontrado con los Cathar antes, dijo, en voz baja y vacilante. Lyra XYL se volvió hacia él, con los ojos entrecerrados. ¿Te has encontrado con los Cathar? Repitió, con la voz cargada de sospecha. ¿Cuándo? Hace años, respondió John, su voz apenas audible. Durante una operación encubierta. Dudó un momento, reacio a revelar su pasado. Había sido un agente de operaciones especiales, entrenado en guerra no convencional y detección de amenazas. Se había enfrentado a los Cathar en las sombras, en los rincones olvidados de la galaxia. Me entrenaron para detectar su tecnología, continuó, su voz ganando fuerza. Sus armas, sus dispositivos, emiten una firma energética única, una vibración parasitaria. Lyra XYL abrió los ojos de par en par. Se dio cuenta de que el acto aparentemente demente de John, su repentino arrebato, no era un acto de locura al azar. Era un movimiento calculado, un intento desesperado. Por evitar un ataque catastrófico. Lo sabías, dijo, con una mezcla de sorpresa y respeto a regañadientes. Sabías que estaban aquí.
John asintió con el corazón palpitando con fuerza. Lo sabía, pero también sabía que revelar su conocimiento habría suscitado preguntas, habría expuesto su pasado. Había actuado por instinto, por un presentimiento, y había salvado a Lyra XYL. Pero ahora, la verdad había salido a la luz y el verdadero peligro apenas comenzaba. Los Catar habían regresado y eran más peligrosos que nunca. Sintió el peso de la galaxia sobre sus hombros. Muy bien, pasemos a la parte 6, donde el ingenio humano toma el centro del escenario y el tono emocional cambia del miedo a un destello de esperanza. Parte 6. Humanos ingenio. La revelación de la participación de los Catar ensombreció el gran salón. Los dignatarios reunidos, que antes estaban llenos de expectación por una celebración, ahora se enfrentaban a la cruda realidad de un enemigo resurgente. Lyra XYL, con el rostro marcado por la preocupación, convocó una reunión de emergencia con sus asesores y la delegación humana. El parásito Catar es un arma sofisticada, explicó un científico Sylar, proyectando una imagen holográfica de la criatura microscópica. Nuestra tecnología lucha por encontrar una contramedida. Su interfaz neuronal no se parece a nada que hayamos encontrado antes. Los Sylar, famosos por su tecnología avanzada, se enfrentaban a un desafío abrumador. Sus sofisticados escáneres y herramientas de bioingeniería estaban demostrando ser ineficaces contra la insidiosa creación de los Catar. John, al observar la frustración de los Sylar, sintió una oleada de determinación. John sabía que la humanidad, a menudo subestimada por su tecnología primitiva, poseía una fuerza única, la adaptabilidad. Quizás, sugirió, con su voz cortando el tenso silencio, quizás una solución de baja tecnología podría ser efectiva. La delegación de Sylar intercambió miradas escépticas. Estaban acostumbrados a algoritmos complejos y armamento basado en energía, no a soluciones simples y mecánicas. ¿Baja tecnología?, cuestionó un anciano de Sylar, con su voz cargada de duda. ¿Qué podrían ofrecer que nuestra tecnología no pueda lograr? El parásito opera en una frecuencia neuronal específica, explicó John, con los ojos fijos en la imagen holográfica. Si podemos alterar esa frecuencia, podemos neutralizarla. ¿Alterarla cómo?, preguntó Lyra XYL, con su voz aguda y enfocada. Con vibraciones sónicas, respondió John. Una frecuencia específica de sonido puede alterar la red neuronal del parásito, volviéndola inerte. Los científicos de Sylar intercambiaron miradas perplejas. Habían considerado el uso de armas sónicas, pero sus intentos habían sido ineficaces. Hemos probado frecuencias sónicas, dijo un científico. La red neuronal del parásito es muy resistente. Pero ha probado la frecuencia correcta, respondió John. Los Catar utilizan una resonancia única, una vibración sutil que es difícil de detectar. La he encontrado antes y creo que puedo replicarla. Explicó su experiencia con los Catar, su entrenamiento para detectar su tecnología y su comprensión de sus firmas energéticas únicas. Describió cómo había aprendido a identificar la frecuencia específica que resonaba con sus sistemas neuronales. Lyra XYL, intrigada por la confianza de John, decidió arriesgarse. Muy bien, dijo. Demuestre su teoría. John, con la ayuda de los ingenieros humanos, comenzó a construir un dispositivo sónico improvisado. Recolectó componentes de los sistemas de comunicación de la estación espacial y los reutilizó para generar la frecuencia específica que tenía en mente. Los Sylar observaron con una mezcla de curiosidad y escepticismo mientras John ensamblaba el dispositivo. Estaban acostumbrados a los elegantes, tecnología elegante, no el artilugio improvisado y rudo que John estaba construyendo. Finalmente, el dispositivo estuvo completo. John lo activó y un zumbido bajo y resonante llenó la habitación. La frecuencia era apenas audible, pero vibraba a través del aire, un temblor sutil que resonaba con la red neuronal del parásito Catar. La imagen holográfica del parásito parpadeó, sus vías neuronales se interrumpieron. La firma energética del parásito se debilitó y luego se desvaneció por completo. Está funcionando, anunció John, con la voz llena de alivio. El parásito está neutralizado. Los científicos de Sylar miraron la pantalla holográfica, con los ojos abiertos de par en par por la incredulidad. La solución de baja tecnología de John había tenido éxito donde su tecnología avanzada había fallado. Lyra XYL se volvió hacia John, con los ojos llenos de una mezcla de sorpresa y respeto. Tenías razón, dijo. Tu ingenio nos ha salvado. John sintió una oleada de orgullo. La humanidad, a menudo descartada como emocional e impredecible, había demostrado su valor. Su adaptabilidad, su ingenio, su capacidad para encontrar soluciones ante probabilidades abrumadoras, habían marcado la diferencia. El estado de ánimo en la sala cambió, un rayo de esperanza reemplazó al miedo.
Habían encontrado una manera de luchar contra los Qatar. Muy bien, pasemos a la parte 7, donde el enfoque cambia a una contraofensiva, y el tono emocional se convierte en uno de acción decidida. Parte 7. Contraofensiva. La neutralización exitosa del parásito Qatar desató una ola de determinación renovada. La conmoción y el miedo iniciales dieron paso a una sensación de urgencia. Los Qatar no eran simplemente una amenaza, eran un enemigo activo, y tenían que ser detenidos. Lyra XGL, con su mente estratégica ocupada, convocó un consejo de guerra. Los líderes militares hilar, con rostros sombríos, presentaron sus evaluaciones de la amenaza Qatar. Habían analizado la tecnología del parásito, su firma energética y sus posibles métodos de despliegue. Los Qatar son muy avanzados, afirmó un almirante hilar, proyectando un mapa holográfico de los sistemas estelares circundantes. Su tecnología es adaptable, sus tácticas son despiadadas. No dudarán en atacar de nuevo. John, cuya experiencia con los Qatar resultó inestimable, ofreció sus ideas. Buscarán una debilidad, dijo con voz firme. Intentarán explotar cualquier vulnerabilidad, cualquier punto de desunión. Entonces debemos presentar un frente unido, declaró Lyra XYL, con una voz que resonaba con autoridad. Debemos mostrarles que la unión interestelar es fuerte, que no nos dejaremos intimidar. Ordenó la movilización de la flota estelar, el despliegue de sistemas de defensa y la activación de escáneres de largo alcance. También solicitó la ayuda de los militares humanos, reconociendo sus habilidades y adaptabilidad únicas. Necesitamos encontrar su base, dijo, con los ojos fijos en el mapa holográfico. Tenemos que atacar primero. John, con su conocimiento de las tácticas y la tecnología Qatar, fue puesto a cargo de un grupo de trabajo conjunto de humanos y hilar. Su misión, rastrear los restos de Qatar y neutralizar su amenaza. El grupo de trabajo, compuesto por guerreros hilar de élite y personal humano de operaciones especiales experimentado, se embarcó en una serie de misiones de reconocimiento. Exploraron los confines del sistema estelar, buscando cualquier rastro de actividad Qatar. La tensión era palpable. Cada lectura de sensor, cada anomalía, era examinada con intensa atención. El grupo de trabajo sabía que estaban operando en territorio enemigo, que los Qatar podían estar al acecho en cualquier lugar. De repente, un operador de sensor informó de una débil señal de energía, una vibración sutil que coincidía con la frecuencia del parásito Qatar. Emanaba de un campo de asteroides remoto, una región desolada del espacio conocida por su terreno traicionero. Actividad Qatar detectada, anunció el operador, con la voz tensa por la tensión. Coordenadas bloqueadas. Lyra XYL, informada del descubrimiento, ordenó al grupo de trabajo que investigara. Procedan con cautela, advirtió. Los Qatar son impredecibles. El grupo de trabajo, liderado por John, entró en el campo de asteroides. El espacio que los rodeaba era un caos de rocas y escombros, un escondite perfecto para un enemigo oculto. De repente, las naves de guerra Qatar emergieron de las sombras, sus formas elegantes y amenazantes erizadas de armas. Se produjo una breve pero intensa batalla espacial. Las naves de guerra hilar, con su potencia de fuego superior, se enfrentaron a las naves Qatar. Los pilotos humanos, con su agilidad e ingenio, maniobraron a través del campo de asteroides, esquivando el fuego enemigo y lanzando contraataques. John, coordinando el grupo de trabajo desde el centro de mando, dirigió la batalla con precisión. Analizó las tácticas Qatar, identificó sus debilidades y transmitió instrucciones a los pilotos. La batalla fue feroz, pero la fuerza conjunta humana-hilar prevaleció. Las naves de guerra Qatar fueron destruidas, sus restos se dispersaron por el campo de asteroides. Victoria, anunció John, con la voz llena de alivio. Pero esto es solo el comienzo. Necesitamos encontrar su base. El grupo de trabajo, con su determinación renovada, continuó su búsqueda. Sabían que los Qatar todavía estaban allí, planeando su venganza. Tenían que encontrarlos, tenían que detenerlos, antes de que fuera demasiado tarde. La sensación de una contraofensiva estaba en el aire. Bien, pasemos a la parte 8, donde el grupo de trabajo descubre la fortaleza Qatar y la tensión emocional aumenta hacia una infiltración crítica. Parte 8. La fortaleza Qatar. Los restos de las naves de guerra Qatar destruidas proporcionaron pistas valiosas. El grupo de trabajo, al analizar los restos, descubrió un débil rastro de energía, una sutil señal de disformidad que conducía a las profundidades del campo de asteroides. Era un rastro que insinuaba una base oculta, una fortaleza oculta dentro del caótico revoltijo de rocas. John, con sus instintos afinados por años de experiencia, sintió una sensación de aprensión. Sabía que los Qatar no eran fáciles de derrotar. Eran astutos, ingeniosos y se habrían preparado para cualquier eventualidad.
Nos están esperando, advirtió al grupo de trabajo. Han tendido una trampa. Lyra XL, al recibir el informe de John, ordenó al grupo de trabajo que procediera con extrema precaución. Ella autorizó el despliegue de drones de reconocimiento avanzados, equipados con tecnología furtiva y sensores de largo alcance. Los drones, navegando por el terreno traicionero, escanearon el campo de asteroides, buscando cualquier señal de actividad Qatar. Descubrieron una entrada oculta, un portal camuflado que conducía al corazón de un gran asteroide. Base Qatar ubicada, informó el operador del dron, con la voz tensa por la tensión. Entrada asegurada. La pantalla holográfica en el centro de comando reveló un escaneo detallado de la base Qatar. Era un complejo extenso, construido en el interior del asteroide, con múltiples niveles y defensas fuertemente fortificadas. Están bien preparados, observó un estratega Silar, con voz sombría. La infiltración será difícil. John, estudiando el escaneo, formuló un plan. Sabía que un asalto directo sería suicida. Necesitaban un enfoque sigiloso, una forma de infiltrarse en la base sin alertar a los Qatar. Utilizaremos un equipo pequeño, propuso. Entraremos por el sistema de ventilación, sortearemos su seguridad y reuniremos información. Lyra XL, reconociendo la experiencia de John, aprobó el plan. Autorizó a un equipo de guerreros hilar de élite y personal humano de operaciones especiales, liderado por John, a infiltrarse en la base Qatar. El equipo de infiltración, equipado con trajes de sigilo y armamento avanzado, abordó una pequeña lanzadera muy modificada. Se acercaron a la entrada oculta, sus movimientos precisos y silenciosos. La lanzadera entró en el sistema de ventilación, navegando por los estrechos túneles y evitando ser detectados. El equipo se movió a través de la base, con los sentidos agudizados, con las armas listas. La atmósfera dentro de la base era tensa, cargada de una sensación de peligro. El equipo podía sentir la presencia de los Qatar, sus movimientos resonando por los pasillos. Llegaron a una sala de control central, un centro de actividad donde los técnicos Qatar monitoreaban los sistemas de la base. El equipo, utilizando su tecnología de sigilo, eludió las medidas de seguridad y accedió a la red de datos de los Qatar. Las pantallas holográficas revelaron una gran cantidad de información, movimientos de tropas Qatar, despliegues de armas y planes estratégicos. El equipo descargó los datos, con el corazón acelerado por la adrenalina. De repente, una alarma sonó en la base. Los Qatar habían detectado la intrusión. La base se cerró y los guerreros Qatar invadieron los pasillos. Nos han comprometido, John anunció, con la voz tensa por la tensión. Tenemos que salir de aquí. El equipo de infiltración, con su misión cumplida, se abrió paso a través de las defensas Qatar. Se movieron a través de la base, con sus armas encendidas, sus movimientos rápidos y decisivos. Llegaron al sistema de ventilación, su ruta de escape, pero los Qatar habían sellado las salidas. El equipo estaba atrapado, rodeado por fuerzas enemigas. John, con la mente acelerada, ideó un plan. Sabía que no podían abrirse paso luchando. Necesitaban una distracción, una forma de crear una apertura. Sobrecargaremos el núcleo de energía, anunció. Creará una distracción, nos dará la oportunidad de escapar. El equipo, siguiendo el liderazgo de John, se dirigió hacia el núcleo de energía. Colocaron explosivos, configuraron los temporizadores y se prepararon para la explosión. La tensión era insoportable. Estaban atrapados, rodeados y a punto de provocar una explosión masiva. Tenían que moverse rápido, tenían que ser precisos, tenían que sobrevivir. La sensación de estar acorralado era intensa. Bien, profundicemos en la parte 9, donde el equipo recupera datos vitales y las apuestas se elevan aún más. Parte 9, recuperación de datos. La cuenta regresiva comenzó. Los explosivos, colocados estratégicamente alrededor del núcleo de energía Qatar, se fueron agotando, cada segundo amplificando la tensión. John y su equipo, atrapados dentro de la base fuertemente fortificada, sabían que su escape dependía del caos que estaba a punto de estallar. Prepárense, ordenó John, con la voz tensa por la adrenalina. Cuando el núcleo se sobrecargue, nos movemos. ¡Rápido! Los guerreros Qatar, alertados de la intrusión, invadieron los pasillos, sus armas de energía crepitando. Se estaban acercando, sus movimientos eran implacables. El equipo, con la espalda contra la pared, se preparó para una última resistencia desesperada. Entonces, el núcleo de energía se sobrecargó. Un destello cegador de energía estalló, seguido de un rugido ensordecedor. La base se sacudió violentamente, sus sistemas parpadearon y fallaron. Los guerreros Qatar, sorprendidos, se desorganizaron. ¡Ahora!,
gritó John, su voz apenas audible por encima del caos. El equipo, aprovechando la oportunidad, se movió a la velocidad del rayo. Navegaron por los pasillos llenos de humo, con sus armas encendidas y sus movimientos precisos. Se abrieron paso a través de los desorientados guerreros Cathar, su determinación alimentada por la desesperada necesidad de escapar. Llegaron al sistema de ventilación, su ruta de escape prevista, pero las salidas aún estaban selladas. John, con la mente acelerada, vio un panel de mantenimiento. Rápidamente pasó por alto las cerraduras de seguridad, anulando el sistema. «Abran», ordenó, sus dedos volando por el panel. Los conductos de ventilación se abrieron con un siseo, revelando un estrecho pasaje que conducía fuera de la base. El equipo, uno por uno, se deslizó dentro de los conductos, con movimientos rápidos y silenciosos. Se arrastraron por los estrechos túneles, con el corazón palpitando, sus sentidos agudizados. Podían oír a los guerreros Cathar buscándolos, sus voces resonando por la base. Finalmente, llegaron a un punto de salida, una escotilla oculta que conducía a la superficie exterior del asteroide. Emergieron al vacío del espacio, sus trajes los protegían del duro entorno. Se reunieron con su lanzadera, que los había estado esperando en un lugar oculto. Abordaron la lanzadera, con el cuerpo dolorido y la mente dando vueltas por el intenso tiroteo. «Datos seguros», informó un miembro del equipo, mostrando la información descargada en una pantalla holográfica. John revisó los datos, con los ojos muy abiertos. La información era asombrosa. Los Cathar eran mucho más avanzados y numerosos de lo que se creía anteriormente. Habían estado construyendo una flota enorme, preparándose para una invasión a gran escala. «Están planeando una conquista galáctica», anunció John, con voz sombría. «No solo están apuntando a los Hilar, están apuntando a todos». Los datos revelaron los planes a largo plazo de los Cathar, sus objetivos estratégicos y sus avances tecnológicos. Habían desarrollado nuevas armas, nuevas defensas y nuevos métodos de infiltración. «Necesitamos advertir a la Unión Interestelar», dijo Lyra XL, con su voz llena de urgencia. «Necesitamos prepararnos para la guerra». El equipo, con su misión cumplida, regresó al centro de comando de Silar. Presentaron los datos a Lyra XYL y sus asesores, revelando el alcance total de la amenaza Cathar. La atmósfera en el centro de mando estaba tenso, cargado con una sensación de fatalidad inminente. Los Cathar eran un enemigo formidable y sus planes eran aterradores. «Nos enfrentamos a una crisis», declaró Lyra XYL, con su voz resonando con determinación. «Pero no nos rendiremos. Nos mantendremos unidos y lucharemos por nuestra supervivencia». La Unión Interestelar fue alertada de la amenaza Cathar. Comenzaron los preparativos para una defensa unificada. La galaxia estaba al borde de la guerra y la humanidad, con su ingenio y resistencia, estaba preparada para desempeñar un papel crucial. La sensación de pavor mezclada con determinación llenó la habitación. «Bien, pasemos a la parte 10, donde se solidifica la alianza entre los humanos y los Hilar, y el tono emocional cambia hacia una sensación de unidad y respeto». Parte 10. Alianza forjada. La revelación de la inminente invasión de los Cathar envió ondas de choque a través de la Unión Interestelar. La paz, que antes era frágil, se hizo añicos y fue reemplazada por una sensación de urgencia y una necesidad desesperada de unidad. Lyra XYL, reconociendo la gravedad de la situación, convocó una cumbre de emergencia, a la que invitó a representantes de todas las especies miembro. El gran salón, que alguna vez fue el lugar de una boda interrumpida, ahora servía como sala de guerra. Las pantallas holográficas parpadeaban con mapas estratégicos, despliegues de tropas y evaluaciones de amenazas. La atmósfera era tensa, cargada con una sensación de conflicto inminente. John, cuya experiencia ahora se reconocía como invaluable, estaba junto a Lyra XYL. Su presencia era un símbolo de la creciente alianza entre los humanos y los Hilar. El incidente con la tarta nupcial, que alguna vez fue una fuente de tensión, se había convertido en un catalizador para la confianza y la cooperación. «Los Cathar son un enemigo formidable», se dirigió Lyra XYL a los dignatarios reunidos, con una voz que resonaba con autoridad. «Son astutos, despiadados y no dudarán en explotar cualquier debilidad». Presentó los datos recuperados de la base Cathar, revelando su tecnología avanzada y sus planes estratégicos. Los representantes reunidos, inicialmente escépticos ante las afirmaciones humanas, ahora se enfrentaban a una evidencia innegable de la amenaza Cathar. «Debemos permanecer unidos», continuó Lyra XYL, sus ojos escaneando la habitación. «Debemos forjar un frente unido contra este enemigo común». Los representantes, desvaneciéndose sus reservas iniciales, prometieron su apoyo. Reconocieron la necesidad de una defensa unificada,
un esfuerzo colectivo para salvaguardar la galaxia. Los Sillar, inicialmente desdeñosos con los humanos, ganaron un nuevo respeto por su ingenio y resistencia. Las acciones de John, su capacidad para detectar la amenaza Cathar y su ingenio para neutralizar al parásito, habían demostrado su valor. La humanidad ha demostrado su valor, reconoció un anciano Sillar, su voz llena de sinceridad. Su adaptabilidad y sus métodos poco convencionales son activos para nuestra alianza. Lyra XYL se volvió hacia John, sus ojos llenos de una mezcla de gratitud y respeto. Tus acciones nos han salvado, dijo, su voz apenas audible. Has demostrado que los humanos no son meras criaturas emocionales, sino también pensadores estratégicos. John asintió, con el corazón lleno de una sensación de logro. Se había ganado el respeto de los Sillar, no a través de la diplomacia o la negociación, sino a través de la acción y el ingenio. Estamos todos juntos en esto, respondió con voz firme. La humanidad se mantendrá al lado de los Sillar, y lucharemos por la supervivencia de la Unión Interestelar. La alianza entre los humanos y los Sillar se solidificó, forjada en el crisol de la crisis. El incidente con la tarta nupcial, una vez un símbolo de malentendido cultural, se había convertido en un símbolo de unidad y cooperación. El estado de ánimo en el gran salón cambió, una sensación de esperanza reemplazó al miedo. Los dignatarios reunidos, unidos en su resolución, comenzaron a formular un plan de acción. Establecieron un centro de mando conjunto, combinando la experiencia estratégica de los Sillar con el ingenio táctico de los humanos. Compartieron información, coordinaron despliegues de tropas y desarrollaron planes de contingencia. La galaxia estaba al borde de la guerra, pero la Unión Interestelar estaba preparada. Habían forjado una poderosa alianza, un frente unido contra la amenaza Cathar. La sensación de un fuerte vínculo estaba en el aire. Bien, pasemos a la parte 11, donde se desarrollan las consecuencias de la revelación de Cathar y el tono emocional cambia hacia una sensación de preparación y una renovada esperanza para el futuro. Parte 11, la secuela es el Gran Salón, ahora un bullicioso centro de planificación estratégica, bullía de actividad. Las pantallas holográficas parpadeaban con simulaciones de batalla, movimientos de tropas e informes de inteligencia. La Unión Interestelar, galvanizada por la amenaza Cathar, se estaba preparando para la guerra. John, su experiencia ahora invaluable, trabajó junto con los estrategas Sillar, analizando las tácticas Cathar y desarrollando contraestrategias. Se había convertido en una figura clave en la defensa de la Unión, sus conocimientos y experiencia resultaron cruciales ante el inminente conflicto. Lyra XYL, con su liderazgo inquebrantable, supervisó la movilización de la flota Sillar y el despliegue de sistemas de defensa. Trabajó incansablemente, coordinándose con otras especies miembro, asegurándose de que la Unión estuviera preparada para la invasión Cathar. El incidente con el pastel de bodas, una vez una fuente de vergüenza y tensión, se había convertido en un símbolo de unidad y resiliencia. La historia de la rapidez de pensamiento de John y el descubrimiento del parásito Cathar se había extendido por toda la Unión, inspirando esperanza y confianza. John fue aclamado como un héroe, sus métodos poco convencionales reconocidos como cruciales para la supervivencia de la Unión. Sus acciones no solo habían salvado a Lyra XYL, sino que también habían expuesto la amenaza Cathar, dándole tiempo a la Unión para prepararse. Tus instintos estaban en lo cierto, reconoció Lyra XYL, con la voz llena de gratitud. Viste lo que otros no pudieron ver. Actuaste cuando otros dudaron. John asintió, su corazón se llenó de una sensación de propósito. Había encontrado su lugar en la galaxia, no como diplomático o embajador, sino como protector, guardián de la Unión. Los preparativos para la guerra continuaron. La flota Sillar, una fuerza formidable, patrullaba las fronteras de la Unión, lista para interceptar cualquier incursión Cathar. Se desplegaron sistemas de defensa en planetas clave y estaciones espaciales, creando una red de fortificaciones impenetrables. La recopilación de inteligencia se intensificó. Se enviaron drones espía y equipos de reconocimiento a las profundidades del territorio Cathar para recopilar información sobre los movimientos de sus tropas y el despliegue de armas. La atmósfera en el gran salón era tensa, cargada de una sensación de anticipación. La Unión estaba lista para la guerra, pero esperaban una resolución pacífica. Se abrieron canales diplomáticos, se intentó contactar con los Cathar, entender sus motivos y encontrar una forma de evitar el conflicto. Pero los Cathar permanecieron en silencio, sus intenciones envueltas en misterio. Eran una fuerza de la oscuridad, una amenaza para la existencia misma de la Unión. A pesar de la amenaza inminente, prevalecía una sensación de esperanza. La Unión había forjado una fuerte alianza, un frente unido contra los Cathar. Habían aprendido de sus errores pasados, habían aceptado sus diferencias y habían encontrado fuerza en su unidad. Y en medio de los preparativos para la guerra,
se hicieron planes para una nueva ceremonia de boda. Lyra XYL, con el respeto que sentía por John, insistió en una celebración apropiada, un símbolo del vínculo renovado entre los humanos y Sylar. No permitiremos que los Cathar nos roben la alegría, declaró, con la voz llena de determinación. Celebraremos nuestra unidad, nuestra resiliencia, nuestra esperanza en el futuro. Se planeó una nueva ceremonia de boda, una celebración del amor y la unidad, un símbolo de desafío contra la oscuridad que amenazaba con engullir la galaxia. El sentimiento de esperanza y anticipación estaba en el aire. Bien, concluyamos la historia con la parte 12, centrándonos en el lugar redefinido de la humanidad en la galaxia y un poderoso momento de HFY. Parte 12, el lugar de la humanidad del Gran Salón, transformado de un sitio de casi desastre a un símbolo de unidad, brillaba con un renovado sentido de propósito. La amenaza de la invasión Cathar flotaba pesadamente en el aire, pero la unión interestelar estaba lista, un testimonio de la fuerza forjada en la crisis. La nueva ceremonia de boda, un símbolo de esperanza y desafío, comenzó. Esta vez, la atmósfera era diferente. Se había ido la tensión, la sutil corriente subyacente de desconfianza. En su lugar había una sensación de camaradería, un entendimiento compartido que trascendía especies y culturas. John y Lyra XYL estaban de pie en el altar, sus ojos llenos de una fuerza silenciosa. La ceremonia, aunque todavía estaba impregnada de la tradición Sylar, parecía más inclusiva, más humana. Los representantes de varias especies observaban con una sensación de anticipación compartida, sus ojos reflejaban la luz de las pantallas holográficas del salón. La ceremonia se desarrolló sin problemas, un marcado contraste con el caos del intento anterior. Esta vez, el corte de la tarta fue un momento de alegría genuina, un símbolo del vínculo forjado en la adversidad. John y Lyra XL, con las manos entrelazadas, cortaron la tarta, y un suspiro colectivo de alivio recorrió el salón. La unión interestelar había presenciado la transformación de la humanidad. Los habían visto no como criaturas impredecibles llenas de emociones, sino como una especie de resiliencia, ingenio y espíritu inquebrantable. Los humanos habían demostrado su valor, no a través de la fuerza bruta, sino a través de su adaptabilidad, ingenio y voluntad de desafiar las expectativas. Su habilidad para encontrar soluciones donde otros solo veían obstáculos, su capacidad para superar las divisiones culturales y su voluntad de enfrentarse a un enemigo formidable habían redefinido su lugar en la galaxia. La amenaza Cathar se cernía sobre ellos, pero la Unión estaba preparada. Habían aprendido una valiosa lección: subestimar a la humanidad era un grave error. Los humanos, con su combinación única de creatividad y determinación, se habían convertido en un activo vital, un componente clave en la defensa de la galaxia. Cuando concluyó la ceremonia, una sensación de tranquila confianza llenó la sala. El futuro era incierto, pero la Unión estaba preparada. Habían forjado una poderosa alianza, un vínculo que trascendía especies y culturas. Habían encontrado fuerza en su unidad, su resiliencia y su compromiso compartido con la defensa de la galaxia. John, de pie junto a Lyra XL, sintió una sensación de profunda paz. Había encontrado su lugar, no como diplomático o soldado, sino como puente, un símbolo del vínculo duradero entre los humanos y los Sylar. El sentimiento de pertenencia era fuerte. La galaxia ahora comprendía que en momentos de adversidad, los humanos poseían la capacidad de generar fortaleza, resiliencia y soluciones inesperadas.